Nuestra siguiente expositora es la profesora Roxana Cortina Mendoza, quien abordará el impacto que ha tenido la pandemia y también las medidas adoptadas por nuestro gobierno en los derechos fundamentales. Asimismo, es necesario mencionar que por azares del destino, la doctora Roxana Cortina se encuentra desde marzo en Suiza, razón por la cual también nos comentará las medidas que ha adoptado dicho país en el marco de la pandemia global, ¿no? Antes de ello, voy a leer su hoja de vida para conocimiento del público. La profesora Roxana Cortina es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es Master of Law por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, tiene estudios de Fundamentos del Derecho Estadounidense en la Universidad de Georgetown y de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Es profesora en la Universidad de San Martín de Porres, en la Universidad de Piura y en la Universidad de San Ignacio de Loyola, en las asignaturas de Derecho Constitucional Económico y Derechos Humanos. Ha sido asesora principal en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en el Congreso de la República del Perú. Asimismo, es profesora del Centro de Estudios en Derecho Constitucional, centro que organiza este evento, y profesora, obviamente, en nuestra Facultad de Derecho. Dejamos en el uso de la palabra a la profesora Roxana Cortina. Gracias, Juan Carlos. Gracias al Centro de Estudios en Derecho Constitucional. Es un gusto para mí compartir esta conferencia con ustedes. Definitivamente estamos viviendo tiempos muy difíciles y precisamente este tipo de circunstancias son pues las que ponen a prueba tanto el principio de cooperación internacional como el principio democrático y, sobre todo, el principio del respeto de los derechos humanos, ¿no? Es así que voy a centrar mi exposición en 3 temas que me interesa destacar en relación con el régimen de excepción declarado con motivo del COVID-19. Y entonces el análisis también lo voy a articular con la experiencia suiza, dado que me ha tocado vivir la pandemia, ¿no? Esta experiencia aquí. Y además porque Suiza está entre los mejores, si no el mejor país, ha sido el mejor país en la gestión de la pandemia, ¿no? Ha tenido resultados que han sido calificados como óptimos. Entonces, creo que puede ser de interés, ¿no? Dado que más bien en el caso de nuestro país estamos actualmente en una situación bastante difícil. Los 3 temas que voy a tratar en consecuencia son, primero, la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas con motivo del régimen de excepción y el impacto diferencial que estas medidas han podido causar en un grupo vulnerable que ha podido ser identificado como consecuencia de esta pandemia en el Perú, y que es el sector informal. El segundo tema está compuesto por algunas reflexiones sobre el principio de libertad de pensamiento, de expresión y de acceso a la información en conexidad con el derecho a la salud en el contexto de la pandemia. Y finalmente, el último tema que voy a abordar es un análisis de la importancia de preservar el principio democrático durante los estados de excepción. Bueno, en relación con el primer tema, ¿no? La razonabilidad y proporcionalidad de las medidas y este impacto diferencial que considero que ha generado en este nuevo grupo vulnerable. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, ¿no?, efectivamente, que en situaciones de emergencia, de guerra o peligro público se puede suspender el ejercicio de los derechos. Bueno, nuestra Constitución establece la suspensión o la restricción de los derechos fundamentales y establece claramente la Convención Americana que esta limitación o suspensión tiene que adecuarse en tiempo y además tiene que estar estrictamente relacionada con las necesidades de la emergencia, ¿no?, o del estado de excepción general. Bueno, estas medidas, además, señala la Convención, no pueden vulnerar el derecho de no discriminación, que es algo que me parece muy importante. Y, pues bien, además, la suspensión o, como justo mencionaba Joaquín, ¿no?, es muy importante en el momento en que se pueda realizar una restricción de estos derechos, saber que no están exentas de control tanto político, ¿no? En el derecho nacional, en el caso peruano, hay una obligación de dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente en su defecto, y también de control jurídico, ¿no?, principalmente a cargo de los órganos de control jurisdiccional. Y bueno, precisamente el test de razonabilidad y proporcionalidad nos permite
evaluar la constitucionalidad de algunas medidas de restricción de los derechos. Y para efectos de evaluar no solamente la legitimidad de la medida, sino también si esta es idónea, es decir, si permite lograr el objetivo deseado con la restricción, también la necesidad, es decir, si no hay otros mecanismos menos gravosos que permitan lograr el mismo propósito, y finalmente la proporcionalidad en sentido estricto, que básicamente implica hacer esta ponderación, ¿no?, entre el grado de restricción contra o versus el otro bien jurídico que estoy tutelando. Pues bien, es allí donde he podido identificar un aspecto problemático en el caso de las medidas adoptadas en el caso peruano. Porque una pregunta que se ha hecho frecuentemente y hasta ahora en el caso del Perú, sobre todo ante los resultados bastante complicados que tenemos actualmente, estamos en el 5º lugar a nivel mundial, ¿no?, en número de casos, y tenemos el exceso, ¿no?, de fallecidos a nivel mundial, el mayor exceso declarado por el Financial Times y además por el Registro Nacional de Defunciones. Entonces, un aspecto importante es, para efectos de determinar la proporcionalidad, la pregunta que se hacía y que hemos escuchado frecuentemente es, cuarentena, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos declarado la cuarentena? ¿No? Es decir, reconducirnos a una pregunta de cuarentena sí o cuarentena no. Cuando en realidad la mayor parte de los países han adoptado diversas formas de cuarentena, semi-cuarentena, más o menos flexible, más o menos estricta, en nuestro caso una cuarentena bastante estricta. Entonces la pregunta no es, como en esta serie Dark, ¿no?, la pregunta no es cuarentena sí o cuarentena no, la pregunta es cuarentena ¿y qué más? Y yo considero que este es un factor importante con la finalidad de determinar la proporcionalidad de las restricciones, no solamente de las que ya se han establecido anteriormente en los decretos, sino también en lo sucesivo. Es decir, la estrategia básicamente, o la medida principal que se estableció el 16 de marzo fue que todas las personas en el Perú teníamos que estar en nuestros domicilios, podíamos salir en horarios restringidos, hay días en los que incluso no se podía salir, días en que solo hombres, solo mujeres, también no se podía usar los vehículos, se tenía que ir de a uno, no se podía salir a realizar ningún tipo de actividad, ¿no?, ni siquiera al aire libre. La única finalidad para salir era para adquirir productos de primera necesidad. Y por lo tanto, esta cuarentena bastante estricta que se mantiene incluso ahora para los menores de 14 años y los mayores de 65, fue una medida que se justificaba por la gravedad del virus, ¿no? Sin duda es un virus altamente contagioso. Sin embargo, se difundió de alguna manera la idea de que pues, esa era la medida, ¿no?, la forma de lograr que el virus desapareciera. E incluso la población empezó a internalizar esa idea de que en el Perú solamente con la cuarentena, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto que yo creo que sí es importante porque había una serie de omisiones, una serie de aspectos que no se abordaron y que podrían haber ocasionado o podrían haber permitido un menor daño a los ciudadanos, porque los individuos, los peruanos, nos hemos visto afectados en la salud, en gran medida, pero también en lo económico, ¿no? 1 de cada 2 peruanos actualmente no tiene empleo, ¿no? Ha perdido el empleo como consecuencia de la pandemia y además estamos enfrentando la caída del PBI más drástica en Sudamérica, según el Wall Street y el Banco Mundial. Entonces, el perjuicio que estamos sufriendo los individuos es bastante alto, la carga, la responsabilidad delegada en los ciudadanos para hacerle frente al virus es muy alta, no se han obtenido los resultados, es decir, no hay una ponderación y más bien ha habido omisión de, por ejemplo, hacer las compras necesarias, no se compraron los tests para realizar monitoreo, no se hizo monitoreo, ¿no? No se compraron equipos de bioseguridad, habiendo recursos, desde luego, ¿no? Si no hubiese habido recursos, la pregunta sería otra, ¿no? Los equipos de bioseguridad y además tampoco camas UCI, ventiladores, una serie de insumos que era urgente. Los estados en el mundo, pudimos ver la competencia entre estados, incluso reteniendo las mercaderías en las fronteras, ¿no?, por adquirir estos productos. Esa sensación de urgencia. En el Perú la urgencia estuvo en la cuarentena, pero no estuvo en lo demás. Y entonces se trasladó toda esta carga al ciudadano e incluso se responsabilizó o se comenzó a responsabilizar
del incremento de los casos a aquellos ciudadanos que en algún momento salían. Entonces considero que este factor debe ser tomado en cuenta para determinar la proporcionalidad de las medidas, sobre todo si tenemos en cuenta que aún no ha terminado y que no sabemos si tal vez puedan establecer nuevas cuarentenas, ¿no? La pregunta es, ¿y qué más se tiene que hacer? Porque, y voy a pasar al caso suizo, la experiencia, ¿no? La experiencia, aquí se declaró la cuarentena el mismo día que en Perú, 16 de marzo, pese a que el virus llegó a Suiza el 25 de febrero, se identificó el primer caso, vino de Italia, en realidad hubo una cantidad significativa de casos por compartir la frontera. En un momento llegó a tener la mayor cantidad de personas contaminadas por millón de habitantes. Y se fueron adoptando medidas progresivas. Primero cancelar eventos de más de 1000 personas, incluso algunos eventos bastante famosos aquí en Suiza que se celebran en estos periodos fueron cancelados. Y luego, el 16 de marzo, finalmente, una cuarentena, una semi-cuarentena. Es la parte que me parece interesante resaltar. Porque si bien se cerraron los establecimientos, los centros educativos, los lugares de atención al público, desde luego, y se prohibió la reunión de más de 5 personas, no se prohibió salir a las personas a la calle, por ejemplo, a hacer una actividad, a correr o a caminar. No se les prohibió salir de a 2 o más, ¿no? La prohibición era la reunión de 5 personas. Quiere decir que se apeló a la confianza en la población. Yo sé que hay factores que pueden ser distintos entre un país y otro, definitivamente hay muchos factores diferentes. En Suiza la economía es principalmente de servicios, ¿no? Y es más factible poder hacer un trabajo remoto y quedarse en casa y tener la tranquilidad que puedes seguir laborando. No es la realidad del Perú, donde tenemos un 70% de informalidad y el peruano necesita salir a trabajar para poder obtener un ingreso, ¿no? Entonces el impacto no es igual. Pero digamos que no se estableció una cuarentena tan estricta, pero sí la población cumplió con estar en casa, porque además también se habían cerrado los eventos y las instituciones educativas. Bueno, luego de un periodo de un mes y medio, más o menos, se empezó a revisar cómo iban los índices de contagio. En realidad, Suiza tiene una población de alrededor, un poco menos de 9 millones, y llegó a tener una cantidad de infectados de poco más de 33.000 casos, fallecidos 1969 al día de hoy, la última cifra que he podido verificar a la fecha. Y algo que estuvo muy presente en el caso suizo fue el monitoreo. El monitoreo, la detección y el testeo, ¿no? Es decir, este factor fue bastante importante. Y eso es lo que me interesa hacer el contraste, porque salvando las distancias de una realidad económica y social de un país con otro, pues vimos que autoridades que teniendo un mejor sistema de salud, que teniendo incluso mejores condiciones, se esforzaron en equiparse también y en testear y en monitorear, porque se sabía ya que esta era una estrategia urgente, necesaria y que había que hacer. No se podía optar por no hacerla, ¿no? Que es lo que lamentablemente ocurrió en nuestro país. Se optó por no monitorear, básicamente, porque se adquirieron tests que no servían para monitorear, que son los test serológicos, ¿no? Y entonces allí realmente no se pudo hacer esa estrategia y con eso podemos ver los resultados actualmente. Entonces, para comentarles un poco que luego se levanta la cuarentena de manera progresiva a partir de fines de abril, y se va monitoreando y conforme se ve que van bajando o no lo que se llama el R0, ¿no? Este índice de contagio, qué probabilidades tienes de contagiarte, ¿no? Si sales o si te expones, pues si está menos de 1, quiere decir que está bien, si está más de 1 hay que ir ajustando. Entonces, esto se fue realizando de manera progresiva, se fue abriendo conforme iban bajando las cifras, lo cual no ocurrió en nuestro país. En nuestro país se ha tenido que levantar la cuarentena pese a que no hemos llegado al pico de contagios. Entonces, en Suiza se esperó a llegar al pico, a empezar una desaceleración para ir abriendo de manera progresiva. Y siempre monitoreando. Por ejemplo, el 6 de julio se volvió a instaurar la obligación de usar mascarilla en el transporte público, porque cuando se dio la cuarentena no había esa obligación. Actualmente sí, porque se identificaron algunos incrementos. Otra medida interesante en el caso suizo es que desde hace unas 3 semanas aproximadamente se implementó el testeo gratuito para todas las personas suizas.
Entonces, o que estén residiendo en el territorio, no necesariamente pueden ser extranjeros que tienen alguna forma de residencia, el diagnóstico gratuito, ¿no? Justamente para evitar rebrotes, para controlar, porque se asume que esto es fundamental, es parte fundamental de la estrategia. Bueno, espero que haya podido servir. En realidad la situación, si bien es de incertidumbre en todos los países, hay una capacidad de gestión que está funcionando en este país, ¿no? El otro punto que quiero desarrollar es el ejercicio de las libertades de pensamiento, expresión y acceso a la información en el contexto de la pandemia y su conexidad con el derecho a la salud, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué tan importante es garantizar la protección de estos derechos en el contexto de emergencia? ¿No? El derecho a la libertad de pensamiento, expresión, se encuentra garantizado en los tratados de derechos humanos, en nuestra Constitución, y establece pues esta libertad de difundir ideas por diversos medios, sin censura previa, las responsabilidades son ulteriores, ¿no? Y además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece algo muy interesante, que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque en el contexto de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han señalado expresamente y han prestado atención al tema de que los gobiernos son responsables de proporcionar información necesaria, cierta, precisa a su población sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, porque es una forma de proteger su derecho a la salud. Las Naciones Unidas ha hecho suyo también pronunciamientos de expertos en los que han reconocido que estos derechos representan una forma de proteger la salud, que se tiene que promover el libre flujo de información durante la pandemia y que por lo tanto pues el acceso debe estar garantizado y además que deben hacer esfuerzos para proteger el trabajo de los periodistas, porque dice que justamente es importante que los periodistas, incluso Angela Merkel, ¿no? lo ha mencionado más de una vez, ella se ha pronunciado expresamente cuando han habido ataques a la prensa en Alemania, que es muy importante proteger la labor de la prensa y que la prensa debe ser crítica de los actores políticos y el gobierno, porque justamente lo importante de la libertad de expresión y la libertad de opinión y del acceso a la información es que la población pueda tener la mayor cantidad de información, la más precisa, que pueda encontrar la verdad, que es lo que finalmente le va a permitir estar mejor informada sobre cómo protegerse, que es algo que también ha fallado lamentablemente en nuestro país durante la pandemia, por lo menos hasta lo que estamos viendo a la fecha, ¿no? Angela Merkel incluso también enfatiza, ¿no? que el estado de libertad de prensa en un país es el indicador, ¿no? Un gran indicador para determinar el nivel de democracia que existe en un país. Bueno, entonces ahí voy a aterrizar al caso peruano, ¿no? En el Perú, a diferencia de algunos otros países donde sí hemos visto, ¿no? Cuando se han dado declaraciones sobre, o se ha informado a la población sobre los avances, sobre las medidas, sobre las estadísticas, las cifras del coronavirus, que es algo que a todos nos compete, y que nos involucra porque está de por medio de la vida de nuestra vida y de nuestros familiares, amigos y nuestros compatriotas en general. Bueno, en los mensajes a la nación, ¿no? que se daban, a diferencia de otros países, pues no había la posibilidad de interactuar con la prensa, de poder tener preguntas de la prensa, de poder que la prensa pueda cuestionar si alguna afirmación podía ser inexacta, ¿sí? O hacer alguna repregunta. Más bien lo que se implementó fue un sistema de envío de preguntas con anticipación al mensaje que se daba todos los días al comienzo, ¿no? Se enviaban por escrito, los periodistas tenían que estar inscritos en un chat, ¿no? Y enviar su pregunta, 5 eran seleccionadas por día, ¿no? Allí yo identifico un mecanismo de censura de preguntas, ¿no? E incluso algunos periodistas ya ni se tomaban el trabajo ni la molestia de enviar, porque sabían mi pregunta no la van a escoger, ¿no? Entonces, ahí me parece grave. ¿Y por qué? Porque no estamos hablando de un tema, de un debate sobre algún otro tema político, sino sobre un tema que impacta directamente en la vida. En lo personal considero que si hubiese habido un rol de la prensa con capacidad de hacer preguntas en las conferencias, como por ejemplo ocurrido aquí en Suiza, el Consejo Federal sí respondía en tiempo real preguntas de la prensa, repreguntas, ¿no? De manera amplia y abierta, porque se entiende que es parte del proceso democrático.
Y no afectó eso en nada los buenos resultados obtenidos aquí, ¿no es cierto? Hubo prensa que cuestionaba, que preguntaba, etcétera, y eso no afectó y más bien puede ser un mecanismo de contribuir a buenos resultados. Entonces, no hemos tenido eso, lamentablemente, y no ha habido tampoco un pronunciamiento, hubo un pronunciamiento tardío del Consejo de la Prensa Peruana, pero pareció más por cumplir, yo creo, porque no logró ningún impacto y la única respuesta que hubo de las autoridades nacionales fue, bueno, pregúntenos mañana entonces, ¿no? Entonces, si no pudieron preguntar hoy, pregunten mañana, como una respuesta que demostraba poca tolerancia a la libertad de prensa y poco respeto, ¿no? A la misma y poca conciencia sobre todo del rol que tiene, ¿no? Yo creo que esa es la poca conciencia de eso. Pero ha habido otro elemento más que me ha parecido especialmente grave, que es la actitud de silenciamiento. Porque cuando habían expertos que daban opiniones desde un primer momento, daban una voz de alerta de que algunas informaciones dadas desde las autoridades nacionales no eran exactamente precisas. Por ejemplo, cuando el ministro de Salud dijo, ¿no? El exministro de Salud dijo que los test serológicos eran equivalentes a los test moleculares, lo cual no resiste un análisis científico, no tiene sustento científico la afirmación que hizo, pero llevó a error a la población creía que era lo mismo, la población creía que si tenía un resultado negativo en un test serológico no tenía coronavirus, y podía tenerlo, y podía seguir contagiando, ¿no es cierto? Y se hacían los aislamientos en función a esos tests, que en realidad no cumplían esa función. Si hubiese, cuando hubo algunos pocos expertos que se animaron a desarrollar, expresar estas ideas desde un primer momento, se les calificó, y puedo acá mencionar algunos de los calificativos, porque me parece importante realmente a estas alturas, sobre todo viendo los resultados que tenemos en nuestro país tan dramáticos. Personas negativas, pesimistas, que están atentando contra la unión del país y además que están traicionando al país como en la guerra con Chile. ¿No? Se hizo una equiparación con la guerra con Chile. Y el problema de este tipo de discursos es que son asimilados por la población. La población los internaliza y luego los asume de manera emocional y los repite, ¿no? Entonces, y era muy fácil poder ver esto también en las conversaciones con amigos, con personas conocidas que se repetían este tipo de argumentos. Bueno, esta actitud de silenciamiento también me parece que vulnera, afecta el derecho de la población al acceso a la salud, a tener información cierta que le permita proteger su derecho a la salud. Creo que ha tenido un impacto en los malos resultados que hemos tenido en nuestro país hasta ahora, estas vulneraciones a la libertad de expresión, esta actitud de silenciamiento a quienes cuestionaban aspectos científicos, no estoy hablando de opiniones políticas, sino de aspectos científicos concretos, data, ¿no? Yo creo que ha perjudicado mucho. La Corte Interamericana ha reconocido en su jurisprudencia el derecho a la verdad, y yo creo que los peruanos también tenemos derecho a la verdad. En este contexto creo que se puede también aplicar perfectamente. Finalmente, el último tema que deseo abordar es la importancia de preservar el principio democrático en los regímenes de excepción, ¿no? Joaquín justamente mencionaba la importancia, ¿no?, de respetar los derechos políticos, ¿no es cierto?, de hacer el esfuerzo de protegerlo, porque no puede ser un pretexto una situación de emergencia para vulnerar principios fundamentales, esenciales del ejercicio democrático y sobre todo teniendo en cuenta que de eso depende el futuro, ¿no?, del gobierno en un país. Entonces, ¿cuánta democracia se necesita en un régimen de excepción? ¿No? Mucha democracia, poca democracia, la misma democracia, ¿no? Entonces, quizás vale hacernos la pregunta, ¿no? Joseph Kanata, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, señala que normalmente, ¿no?, pues en regímenes autoritarios, ¿no?, o incluso las dictaduras, ¿no?, pues comienzan a menudo con el discurso, ¿no? Está la amenaza, ¿no?, la excepción. Entonces, y entonces debemos, pues, suprimir ciertos ejercicio de ciertos derechos. Por lo tanto, hay que, como ciudadanos, siempre ser reflexivos y estar alertas ante señales, ¿no?, como Timothy Snyder en su libro sobre la tiranía dice, ¿no?, debemos estar alertas para defender la democracia de las palabras engañosas, ¿no?, de estas palabras cuando nos dicen excepción, ¿no?, o hay palabras que suelen usarse para empezar a justificar retrocesos en términos democráticos. En el caso suizo, durante la pandemia se ha visto tanto el funcionamiento de las instituciones, del Consejo Federal, de los distintos cantones y de las distintas instituciones federales y cantonales
de salud y también legislativo, etcétera, funcionar, articularse, quizás también con sus dificultades, pero funcionar de manera básicamente pues normal, articulada, ¿no? Y además informando bastante a la población a través de las páginas web, de todas las estadísticas y de todo lo que se iba realizando. No se ha visto un discurso que tuviera una tendencia a concentrar poderes en una entidad y justificar ausencia de controles. Creo que es especialmente importante en contextos de cuarentena, en contextos de pandemia, no disminuir la posibilidad de los controles, ¿no? Por eso es preocupante, en lo personal me dejó a mí preocupada escuchar al actual primer ministro decir que quizás no sería bueno que haya interpelación de ministros, porque estamos en el contexto ¿no? En contexto de pandemia. Hay que tener cuidado, ¿no? De no empezar a ceder, ¿no? Poco a poco en estos aspectos de que ya los teníamos resueltos, ¿no es cierto? Que ya los teníamos superados, ¿no? Como Estado constitucional y democrático, como está recogido en nuestra Constitución, además en el artículo 43 expresamente, y que se basa en la separación de poderes y en los frenos y contrapesos, ¿no? Entonces, tan fácilmente no regalemos nuestras libertades, tan fácilmente no regalemos nuestra adhesión al principio democrático. Creo que es muy importante. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es muy importante preservar la democracia, porque justamente, como señala Robert Dahl, ¿no? Las democracias, ¿no? evitan el surgimiento de la tiranía, permiten protección de los derechos fundamentales, garantizar esta protección. Además, son los que la democracia nos permite un margen de igualdad política, nos permite tener a todos, al margen de la opinión que tengamos, de las diversas ideologías, tener una oportunidad. Y además, ¿no? Nos permite también mayor bienestar y finalmente paz, ¿no? Yo creo que entonces es muy importante en el caso peruano estar como ciudadanos y desde el lugar en el que estemos, en este caso de la academia o de quienes están en instituciones, además que de tutela de los derechos fundamentales y de la Constitución, pues estar atentos a que no se use la pandemia, la crisis, el miedo, como un pretexto para vulnerar el principio democrático, el control, ¿no? La rendición de cuentas y también, ¿no? Lo más importante, los derechos humanos. Bueno, esa sería mi última reflexión y les agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias, Roxana. Agradecemos la participación de la profesora Roxana Cortina. Sin duda ha sido muy valioso también sus comentarios sobre la experiencia en Suiza, ¿no? A continuación,